comprender nuestra situación. En primer lugar, el informe defensorial 154-2011, ¿no? Que se emitió en octubre de ese año, 2011. Con este informe pues, se advierte varias de las deficiencias del sistema penitenciario, ¿no? Concretamente, se dedicó a analizar el periodo comprendido desde agosto del 2006 hasta julio de 2011, ¿no? Advirtiendo pues, que propiamente nuestro sistema penitenciario no tenía un resultado positivo frente a las políticas criminales del Ejecutivo y del Legislativo. Lo que sí se venía viendo era que siempre aumentaban el número de reos, ¿no? Entonces ya con este informe pues está advirtiendo las primeras advertencias sobre las deficiencias en nuestro sistema penitenciario. Muy correlativo con ello, el decreto legislativo 1300, que se emitió el 30 de diciembre del 2016, lo que intenta es establecer un procedimiento de conversión de penas, ¿no? Buscando justamente penas alternativas. Pero lo más interesante, lo más importante, viene con el decreto legislativo 1325, que se emite en enero del 2017. Con este decreto legislativo lo que se está haciendo es declarar estado de emergencia del sistema penitenciario, ¿no? Por 24 meses. Y así esto se emite en enero del 2017, esos 24 meses se extendían hasta diciembre del 2018. ¿Okay? Y ahí justamente lo que se pretendía era dictar algunas medidas de reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario también, básicamente atendiendo temas de salud, seguridad, hacinamiento e infraestructura, ¿no? Y aquí se hace una precisión, que solamente se puede prorrogar ese estado de emergencia del sistema penitenciario por una sola vez. Y justamente con el siguiente decreto supremo, 13/2018, emitido en noviembre de ese año, se prorroga ese estado de emergencia. Se prorroga ese estado de emergencia por 24 meses más. ¿Esto qué supone? Que este estado de emergencia sería hasta diciembre del 2020, es decir, a fines de este año. Y justamente en ese periodo es que tenemos la aparición del COVID-19, ¿no? Justamente acrecentando los diversos problemas que ya se venían advirtiendo. En ese contexto, pues es que se emiten varias normas adicionales, ¿no? Tenemos el Decreto de Urgencia 8/2020, que justamente intenta promover el ingreso de internos condenados por omisión de asistencia familiar. Establece, ¿no? esta excarcelación condicionando justamente el pago íntegro, ¿no? De la deuda, eh, justamente buscando también que se apliquen penas alternativas para garantizar la resocialización, y en caso de revocatoria, en caso de que exista también una revocatoria inmediata, ¿no? Por incumplimiento del pago posterior, ¿no? Lo que se buscaba aquí justamente era el deshacinamiento y atender evidentemente los intereses de los dependientes, en este caso de los niños, en su caso adolescentes también. De acuerdo a las estadísticas, bueno, pues este número de condenados por omisión de asistencia familiar no es mucho, ¿no? Son entre 2.700 a 2.900. Luego vamos a ver un poquito también las estadísticas y vamos a ver pues, que representa una cantidad ínfima, pero de todas maneras también supone unas medidas importantes, ¿no? Luego tenemos pues el oficio 208, perdón, aquí me equivoqué, dice 08, es el oficio 208/2020 del INPE, emitido el 7 de abril del 2020, con lo cual se declara emergencia sanitaria nacional, ¿no? Justamente, y aquí destaca uno de los puntos importantes, ¿no? Atendiendo a la sobrepoblación. Luego tenemos los distintos decretos de urgencia, donde también vuelve a destacar el problema del hacinamiento, pero los más importantes tal vez es el informe defensorial 3/2020 y el siguiente, ¿no? Informe defensorial 8/2020, donde advierte que actualmente nuestro sistema penitenciario pues, está en crisis, ¿no? Y que los establecimientos penitenciarios son focos de contagio de enfermedades, entre ellas las del COVID. Por tanto, hay que destinar distintas medidas para promover el deshacinamiento. ¿Okay? Veamos algunos cuadros, ¿no? Esto ya seguramente lo tenemos por sabido, es decir, hay una situación penitenciaria de sobrepoblación, ¿no? Cuando ya supera más del 20% se considera hacinamiento. Y bueno, pues por ejemplo, acá tenemos en el Callao, que tiene una capacidad de 572 y vemos que está albergando 3.222 internos, ¿no? Que supone pues un 463% en población. Y bueno, pues aquí tenemos un conjunto.
establecimientos, y entonces lo que se ve en todos ellos justamente es una sobrepoblación. ¿Ok? Y en todo caso, de acuerdo a estas estadísticas también, lo que evidenciamos es que, vean esta parte, eh, digamos el promedio total de sobrepoblación en todo el sistema penitenciario pues es del 141%, ¿no? Hemos visto en la diapositiva anterior pues que en realidad hay algunos casos en donde supera eso, incluso llega hasta 400%, pero en promedio en general es 141. ¿Okay? Y veamos lo que tal vez aquí más nos interesa. Tenemos una población total de 129.115 internos, ¿no? Em, claro, el establecimiento penitenciario los vemos aquí y veamos aquí los procesados que son 36.515. Y justamente sobre este aspecto que nos compete tratar y plantear algunas medidas para reducir justamente esa cantidad, ¿no? Atendiendo a distintos criterios que se vienen sentando en la doctrina y también en la jurisprudencia. Entonces, a modo de conclusión, ¿cuál es nuestra situación penitenciaria? Pues una crisis, ¿no? En tanto que se vulneran derechos fundamentales, a como integridad, salud, alimentación y vida, justamente. Y esto, evidentemente, no solamente a los internos, sino también a todo el personal que está trabajando en estos establecimientos, ¿no? Debido a ello es que muchas veces hemos visto motines, no solamente internos, sino también bastantes reclamos de personal que trabaja allí, que evidentemente ahora ya sale con más claridad que incluso están contagiados, ¿no? Tenemos también insuficiencia de áreas de trabajo y educación, con todo ello pues vemos que se pierde la finalidad, ¿no? La finalidad resocializadora que, digamos, está establecida en nuestra Constitución. Frente al COVID, ¿cuál es la situación? Hacinamiento, ¿no? Y ya lo ha dicho también el propio Ministerio de Salud, algunos pronunciamientos también de la Organización Mundial de la Salud, que en toda Latinoamérica debido al hacinamiento pues tenemos esto, ¿no? Son focos infecciosos de enfermedades, concretamente el COVID. Eso es un elemento que evidentemente vamos a valorar al momento de aplicar justamente el procedimiento del cese y de la sustitución, ¿no? Y se sugiere pues una mayor atención a los internos procesados, ¿no? Debido a que justamente ellos no han tenido una sentencia condenatoria, por tanto rige la presunción de inocencia, y por otro lado las personas que forman parte del grupo de riesgo. Evidentemente si hay personas que pertenecen a ambos o presentan las características de estas dos, pues habría que darle mayor atención. ¿Ok? Algunas cuestiones generales, entonces ya entramos a la segunda parte. ¿Cómo se operativiza el criterio o el principio del rebus sic stantibus, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia justamente este criterio? ¿No? Bajo el rebus sic stantibus, pues hay que reconocer que si en una situación concreta se modifican las circunstancias que motivan la imposición de una medida cautelar, debe adaptarse, modificarse o reformarse justamente esta medida en función de las nuevas circunstancias que se presenten en ese caso en concreto, ¿no? Si, si los presupuestos cambian, si las circunstancias cambian, pues evidentemente tiene que cambiar la medida. Y en ese sentido también la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Allí es que tenemos dos manifestaciones como características. En primer lugar, la variabilidad de las medidas de coerción y la provisionalidad, ¿no? La variabilidad hace referencia a que los presupuestos tienden con el tiempo a cambiar justamente, no a propiamente desaparecer. Pero cuando hacemos referencia a la provisionalidad, establecemos que tienen un tiempo determinado, ¿no? ¿Cómo se está entendiendo en la doctrina? Justamente recojo algunas líneas del profesor Claria Olmedo, también Serra Domínguez, el profesor también italiano Tonin, para hacer esta distinción doctrinaria, que luego también vamos a hacer su correlato en nuestra legislación. Entonces, en primer lugar, establece la variación, ¿no? ¿Qué implica la variación? La posibilidad de que la prisión preventiva sea modificada cuando, y aquí es lo importante, cuando varíen las condiciones que motivaron originariamente su imposición. Varían, no desaparecen, sino que varían. En cambio, la revocatoria supone ya que aparecen nuevas circunstancias que suponen luego la inconcurrencia de esos presupuestos, ¿no? Es decir, aquí ya los presupuestos propiamente desaparecen. ¿Cuál es la consecuencia de la variación y la revocatoria? El cese de la prisión preventiva, que es el efecto justamente de la variación o revocatoria que extingue la ejecución de la prisión preventiva. Entonces, en ese sentido podemos hablar
cese de la prisión preventiva por variación o cese de la prisión preventiva por revocatoria. ¿Ok? Digamos, esto es un plano conceptual, bueno, porque trae población, pero ¿cómo es que lo está regulando nuestra legislación? ¿No? Y justamente aquí entramos a la tercera parte, el rebus sic stantibus en el Código Procesal Penal del 2004. Entonces, nuestro código ha regulado lo que ya abiertamente pues, tenemos por conocido, el cese de la prisión preventiva. El cese de la prisión preventiva en el artículo 283 y siguiente, ¿no? Concretamente, para exponer esto, hay que decir pues que el legislador estableció como presupuesto lo siguiente, ¿no? La existencia de nuevos elementos de convicción, ¿okay?, que acrediten la concurrencia de fundamentos que determinaron la imposición originaria de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, si impone la prisión preventiva, posterior a ello tengo que acreditar una nueva situación en base a nuevos elementos de convicción. ¿Y cuál es la situación que voy a acreditar? Que han desaparecido esos presupuestos, ¿no? Bueno, pues vemos que el legislador en ese sentido, desde la perspectiva dogmática procesal, pues entiende el cese como un mecanismo, ¿no? Lo que entendíamos en el gráfico que poníamos en la diapositiva anterior era en realidad la consecuencia, los efectos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia en todo caso para el legislador respecto al cese? Que la medida de la prisión preventiva se va a sustituir, ¿no? Y yo le pongo entre comillas la sustitución. ¿Por cuál? Por la comparecencia, que puede ser simple, ¿no? Una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones, ello atendiendo evidentemente a la peligrosidad. En función del nivel de peligro que se puede establecer comparecencia simple o comparecencia con restricciones. Ahora, aquí viene tal vez un pequeño cuestionamiento a la técnica legislativa. ¿Por qué? Porque si entendemos que estamos diciendo el cese de la prisión preventiva supone la inconcurrencia ya de los presupuestos que inicialmente determinaron la imposición de esta medida, quiere decir pues que ya no está vigente, ¿no es cierto? En todo caso, no se la puede sustituir, porque ya no está vigente. Entonces, pero el código justamente ahí establece que se va a sustituir por la comparecencia. Solamente esa precisión, ¿sí? Luego tenemos la figura de la sustitución de la prisión preventiva, ¿no? Podríamos entender en ese sentido que la prisión preventiva, en un caso en concreto, podría suponer para el juez disponer de cualquier otra medida que establece el código, pero resulta pues que nuestro código no regula otra medida. Muy por el contrario, y atendiendo un criterio de especificidad, el legislador ha regulado una medida sustitutiva específica para la prisión preventiva, que es la detención domiciliaria. Y yo le agrego ahí humanitaria, ¿no? Sería la detención domiciliaria humanitaria. Es decir, bajo esta figura de la detención domiciliaria se está regulando una medida sustitutiva específicamente para la prisión preventiva, ¿no? Y es justamente así que lo ha entendido la jurisprudencia. Por un lado tenemos un mecanismo que es el cese, que con nuevos elementos de convicción vamos a acreditar que han desaparecido esos fundamentos que inicialmente determinaron la imposición de la prisión preventiva, y como consecuencia de ello, sustitutivamente, entre comillas, impongo la comparecencia simple o la comparecencia con restricciones, y por otro lado, la sustitución, concretamente, una sustitución en específico, ¿no? Que es la detención domiciliaria humanitaria, ¿no? Y ahora, ¿por qué se le cataloga humanitaria? Por lo siguiente. En primer lugar, uno de los primeros presupuestos para la detención domiciliaria humanitaria es que deben permanecer vigentes los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Okay? Digamos que los presupuestos de la prisión preventiva se mantienen, pero para que se pueda sustituir esa prisión preventiva por la detención domiciliaria, hay que tener en cuenta que los presupuestos de la prisión preventiva siguen vigentes. ¿Okay? Como un segundo presupuesto, los presupuestos humanitarios, que ahora también los vamos a ver, y como un tercer criterio, la evitación razonable del peligro procesal. Entonces, ¿cómo es que el legislador está entendiendo el rebus sic stantibus en el Código Procesal Penal? Que la prisión preventiva puede llegar a su término con el cese, ¿no? Y como consecuencia de ello se sustituye por la comparecencia simple o comparecencia con restricciones, y por el otro lado tenemos a la figura de la sustitución que concretamente se materializa en la detención domiciliaria humanitaria, ¿no? Es decir,
siguen vigentes los presupuestos de la prisión preventiva, pero por razones humanitarias, que son los criterios, y porque se evita razonablemente el peligro procesal, se varía, se sustituye. ¿Okay? Por eso es que también en la jurisprudencia entienden que sustitución de la prisión preventiva la entienden como variación. ¿Ya? Y cuando operativizan justamente esa sustitución, esa variación, la entienden bajo el concepto de detención domiciliaria humanitaria. Entonces, esa es la perspectiva que se está estableciendo y esa es también la línea jurisprudencial que actualmente se viene expresando. Ok, pasamos ya a la cuarta parte, la incidencia del COVID-19 tanto en los procesos de cese como en el proceso de sustitución. Vamos a estudiar primero en el proceso de cese. Y en primer lugar, planteamos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo incide la aparición del COVID en los casos de internos procesados, es decir, concretamente acá los presos preventivos? ¿No? De ahí surge también otra pregunta que es necesario analizar. En primer lugar, la aparición del COVID debe ser entendida como un criterio de valoración, ¿no? Y este criterio de valoración va a operar respecto al peligro procesal, ¿no? La pregunta que inicialmente antes nos hacíamos, ¿no? ¿El COVID-19 desaparece o reduce el peligro procesal? ¿No? Y esto, evidentemente, hay que analizarlo en función del caso en concreto, ¿no? Pero podríamos establecer algunos criterios ya de la propia práctica jurisprudencial. Por ejemplo, hay un sector de la doctrina que dicen pues, que el solo hecho de concebir la existencia o la aparición del COVID y lo que ello ha conllevado, lo que vimos al inicio, el estado de emergencia y, y el aislamiento social obligatorio, supone justamente la desaparición de ese peligro procesal. ¿Por qué? Porque justamente al dictarse el estado de emergencia y el control policial y militar que existe, pues impide que las personas se puedan fugar. Por otro lado, atendiendo esas mismas situaciones, impediría justamente la obstrucción del proceso de la investigación. No podríamos, en ese sentido, bajo ese criterio, por ejemplo, destruir medios de prueba, amedrentar testigos, entre cualquier otra cosa que se puede entender bajo el concepto de obstrucción. Y esto realmente es así. Esto realmente es así. De hecho, hemos visto también algunos casos a través de las noticias en los cuales han habido personas que han falsificado, por ejemplo, estos pases, ¿no? Y hemos visto también al inicio que la movilidad, si bien es cierto, es reducida, pero definitivamente no es absoluta, ¿no? Es verdad también que se están restringiendo los vuelos internacionales y se hace dificultoso también viajar de una ciudad a otra. Pero eso no quiere decir que dentro de la misma ciudad podamos rehuir el proceso. Eso no impide también que se pueda obstruir la investigación. Entonces, justamente la jurisprudencia lo que se establece como uno de los criterios es que, si bien es cierto la existencia del COVID y la declaración del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio son criterios importantes, pero hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Hay que analizar cada caso en concreto y si en ese caso concreto evidenciamos peligro, pues evidentemente no corresponde la variación, ¿no? Si vemos que, por otro lado, el peligro se reduce o desaparece, pues se comprendería pues, que podríamos dictar, por ejemplo, la medida de la comparecencia simple o comparecencia con restricciones en función del nivel de peligro procesal que se advierte en el caso en concreto. Como un segundo punto, también aquí notamos la existencia del COVID-19 incide como un criterio de valoración, y es que esto es así. Tiene que ser un criterio de valoración para estimar el peligro procesal. La existencia del COVID supone un criterio adicional para valorar el peligro procesal. ¿Okay? Por eso que decimos, ¿no? La existencia del COVID incide como un criterio de valoración que debe tener en cuenta el juzgador para determinar si en un caso en concreto impone el cese o la sustitución de la prisión preventiva. ¿Okay? ¿Se debe acreditar la existencia del COVID? ¿Se debe acreditar realmente la existencia del COVID? Y es que aquí también en la doctrina se ha estado diciendo pues, que se trata de un elemento de convicción, ¿no? La existencia del coronavirus, la existencia de esta pandemia, ¿es realmente un elemento de convicción? Entonces yo sostengo que no. Y evidentemente podemos diferir y al final también podemos debatir, ¿eh? Para ello pues hay que establecer conceptualmente algunas diferencias entre lo que podríamos entender, por ejemplo, medio de investigación, elemento de convicción y elemento de prueba. Yo lo que les presento justamente es una clasificación que ahora paso a exponer.
En primer lugar, pues por medio de investigación nosotros podemos entender a cualquier mecanismo o cualquier diligencia de investigación que pueda realizar el fiscal con el objetivo de recopilar información, ¿no? Y evidentemente información relevante para el proceso. Eso es un medio de investigación. Cuando se realiza una diligencia en concreto, se busca información, ¿no? Y esa diligencia pues vendría a ser justamente un medio de investigación. Ahora, producto de esa diligencia, producto de ese acto de investigación, nosotros vamos a obtener información, vestigios, datos en general. Esa información, producto del medio de investigación que se ha desplegado, se denomina elemento de investigación. Elemento de investigación. Entonces, el elemento de investigación es consecuencia, ¿no? Es información que se ha obtenido como consecuencia de la práctica de un medio de investigación. Ahora, y esto sí que es bastante importante para mí, en la cual pues sigo algunas precisiones del profesor, por ejemplo, Gonzalo del Río, al destacar la aptitud acreditativa del elemento de convicción. Pero, ¿de qué trata el elemento de convicción? Nosotros hemos definido que es un elemento de convicción, producto, es la información obtenida producto de un medio de investigación, ¿no? Ahora, si esta información es utilizada dentro del proceso penal, concretamente dentro de la investigación, para dar impulso a algún acto procesal o que mediante su empleo podamos motivar la emisión de alguna resolución, supone que estamos generando conocimiento. Esa información que hemos obtenido producto de una diligencia, producto de un medio de investigación, cuando es usada dentro del proceso penal, genera conocimiento en el juez, por ejemplo, ¿no? O en el propio fiscal para dar impulso a los actos procesales. Eso evidencia pues una aptitud acreditativa. Por eso, bajo este criterio, más funcional que formal, nosotros concebimos pues que el elemento de convicción es prueba. ¿Okay? ¿Por qué? Porque genera conocimiento. Si nosotros negamos esta principal función, estaríamos diciendo pues que el juez, en una audiencia, por ejemplo, de visión preventiva, se está guiando por la mera intuición, ¿no? Y eso evidentemente es inaceptable. Al concebir un elemento de convicción bajo esa aptitud acreditativa, estamos diciendo que nosotros con este elemento de investigación damos información al juez para que la pueda valorar. Y esa generación de conocimiento evidentemente destaca esa aptitud acreditativa, esa aptitud probatoria. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si este elemento de convicción la introducimos dentro del procedimiento probatorio? Es decir, desde la proposición, admisión, actuación y valoración. Aquí ya propiamente hablamos de elemento de prueba. ¿Por qué? Porque está destinado a fundamentar qué cosa una sentencia, ¿no? Y evidentemente la actividad probatoria supondrá pues la práctica de todos los principios de procedimiento. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hemos hecho esta precisión? Justamente para indicar si la existencia del COVID se corresponde con este concepto de elemento de condición. Y lo cierto es que no. A mi criterio, pues, la existencia del COVID o COVID simplemente supone un hecho, supone una situación, supone un contexto. Y en todo caso, como un hecho, como una situación, requiere la acreditación. En primer lugar, de un elemento de convicción. Podríamos afirmar de manera preliminar. ¿Okay? Y si vamos justamente ya a la etapa intermedia con la proposición, pues tendrá que ser acreditado con un elemento de prueba. En ese sentido, pues, este hecho de la existencia del COVID, si es usada en una audiencia de prisión preventiva, tendrá que ser acreditada a través de un elemento de convicción, ¿no? Y si vamos ya a juicio oral, evidentemente tendrá que ser acreditado con un elemento de prueba. ¿Ok? Esto preliminarmente porque luego vamos a hacer algunas precisiones en torno a ello. Ahora, ¿se debe acreditar la existencia del COVID? ¿No? ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Estamos dentro de la figura del cese. ¿Se acuerdan que establecimos pues un presupuesto entendido como nuevo elemento de convicción? Se tiene que acreditar todo esto a través de nuevos elementos de convicción. El presupuesto justamente está establecido en el artículo 283, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente y lo que hay que decir, pues esto, ¿no? La existencia de nuevos elementos de convicción que acrediten la inconcurrencia de esos fundamentos que terminaron la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Eso motivaría justamente el cese. Tenemos un caso, y esto me va a permitir ejemplificar lo que quiero decir de manera más clara.
En el expediente 33-2018-6 del 23 de abril de 2020 tenemos el siguiente supuesto, ¿no? La defensa de un investigado que justamente tenía prisión preventiva presenta unos informes médicos para indicar que justamente su defendido, el preso preventivo, ¿no? Presentaba un cuadro de diabetes, ¿no? Evidentemente esto estaba en el establecimiento penitenciario, estaba siendo controlado a través de las medicinas respectivas, ¿no? Pero además presentaba hipertensión arterial, sistomatología respiratoria, ¿no? Y justamente lo que sucede aquí en concreto es que la defensa presenta dos informes. Presentó uno más, ¿no? Que no fue estimado, no se precisa ahí muy bien por qué, pero sí se refiere a esos dos primeros informes. Estos informes evidentemente pues lo que hacían era corroborar la situación de salud del investigado, del preso preventivo, ¿no? Pero es desestimado justamente por la jueza. En atención a que estos dos informes habían sido valorados previamente, justo al momento de la imposición originaria de la prisión preventiva. Al momento de dictarse la prisión preventiva, se valoraron estos dos informes. ¿Ok? Entonces lo que hace la defensa es pedir el cese, presentando nuevamente esos dos informes. Entonces lo que la jueza, bueno, este juzgado, dicta en este caso concreto, es que declara infundada la solicitud de cese. ¿Por qué? Porque esos informes que se presentaron no constituyen nuevos elementos de convicción. ¿Por qué? Porque ya fueron valorados anteriormente al momento de la imposición de la prisión preventiva. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿esto realmente tiene que ser así? ¿No? Y vayamos justamente frente a las enfermedades crónicas, sobre todo entendiendo que, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad crónica y grave, ¿no? Lo cierto es que, claro, yo considero esto que una interpretación mecánica, ¿no? Es decir, no es un elemento nuevo, por tanto no lo voy a valorar, conlleva desconocer justamente que las enfermedades crónicas perduran en el tiempo, ¿no? Es decir, si yo presento un informe médico, por más que haya sido presentado anteriormente, pero acredita que justamente esta persona sufre una enfermedad que perdura en el tiempo, ¿no? Y el hecho de que se presenten los mismos, pues no necesariamente va a desestimar ello. Yo creo que en ese sentido hay que ir más en consonancia con los derechos fundamentales, y ya también lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a este contexto justamente circunscrito al problema del coronavirus o del COVID-19, es que los jueces tienen que garantizar de mejor manera la tutela de los derechos fundamentales, sobre todo la libertad, la salud, ¿no? Y evidentemente la vida, ¿no? Y además hay que entender justamente la finalidad, en este caso de nuevo elemento de convicción en todo caso, ¿no? Lo que se busca a través de esta precisión es la dejadez o ineficiencia que pueden tener las defensas, ¿no? Cuando pudieron haber presentado en su momento, no lo hicieron, ¿no? Pero aquí justamente de lo que se trata es de acreditar una enfermedad. Y una interpretación mecánica, pues lo que hace es desconocer justamente esta situación, que evidentemente perdura en el tiempo, no cambia. Traigo a colación también la resolución administrativa 138 de 2020, en el punto cuarto B, establece lo siguiente. Miren, el juez tendrá presente el estado de salud de las personas o en su caso ordenará una evaluación médico-legal en garantía de los derechos fundamentales, más aún si se trata de la libertad personal, ¿no? En ese sentido, pues está reconociendo el juez frente a esta situación, ¿no? Frente a esta situación de pandemia, que el juez tendría la potestad también de solicitar una evaluación médico-legal, ¿no? Donde definitivamente frente a la interpretación mecánica que le vengo exponiendo, pues hay mucha diferencia. Entonces, el cese es una medida adecuada para afrontar justamente el problema del coronavirus. Desde luego que sí, desde luego que sí. Porque esa sustitución como consecuencia, ¿no? De la aplicación del cese, la sustitución de la prisión preventiva a la comparecencia, ya sea con restricciones o no, va a coadyuvar definitivamente pues, al deshacinamiento penitenciario, ¿no? Partiendo de la idea que ya hemos expuesto, que justamente los establecimientos penitenciarios por ese deshacinamiento actualmente están siendo considerados
como focos de contagio de enfermedades, entre ellas el COVID, ¿no? ¿Cómo opera nuevamente la existencia del COVID, ¿no? La acreditación de la existencia de la pandemia del COVID no se debe entender de manera automática para concluir que desaparece pues, el peligro procesal. Hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Se acreditará caso por caso según la repercusión que genere en el peligro, ¿no? Y finalmente, pues, la aplicación del cese de la prisión preventiva, indicamos nosotros, conlleva evidentemente el levantamiento de la medida sustituyéndola por la comparecencia, ¿no? Y esto definitivamente genera el deshacinamiento atendiendo a la disminución del peligro procesal de acuerdo al caso en concreto. ¿Ok? Vayamos ahora a la incidencia del COVID en la valoración de la sustitución de la prisión preventiva. Entonces, cuando aquí hacíamos referencia a la sustitución como figura dogmática, decíamos pues que el legislador no ha previsto alguna otra medida respecto a la cual el juez pueda variarla, ¿no? Sino que establece una medida sustitutiva en específico, la cual era la detención domiciliaria humanitaria, ¿no? En ese sentido, pues la detención domiciliaria humanitaria es una medida adecuada también. ¿Y cómo se sustenta en todo caso esta detención domiciliaria? Y en primer lugar, pues hay que atender al hecho del principio de la variabilidad de las medidas cautelares, ¿no? Y ya lo teníamos bastante establecido, bastante bien claro cuando el legislador pues ha establecido en el artículo 283, inciso 3, este principio, ¿no? Que dice, corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar al juez la reforma, la revocatoria o sustitución de las medidas cautelares. Evidentemente, se puede solicitar la variación de la medida, en este caso la sustitución, ¿no es cierto? ¿Con qué medida en específico? Nuestro legislador lo está orientando a la detención domiciliaria humanitaria. Ahora, justamente en atención a ello es que reconocemos que esta figura adopta esa naturaleza sustitutoria, ¿no? Porque está destinada justamente a aplicar el principio de variabilidad en el caso concreto de la prisión preventiva, ¿ok? Entonces, el artículo 290 también refrenda eso, ¿no? Establece que pese a corresponder la prisión preventiva, se pondrá la detención domiciliaria cuando el imputado presenta determinadas condiciones personales. ¿Okay? Cuando dice pese a corresponder la prisión preventiva, es decir, le corresponde a esta persona la imposición de la prisión preventiva, pero pese a que le corresponde esa imposición, se va a aplicar la detención domiciliaria pues cuando el imputado presente determinadas condiciones personales. ¿Y cuáles son esas condiciones? La siguiente. Entonces, a modo de repaso, tenemos en primer lugar que la prisión preventiva se impone cuando se cumplen los siguientes presupuestos, ¿no? La apariencia de comisión del delito, como comisi delicti, una prognosis de pena superior a 4 años por parte de ese delito y el peligro procesal, ¿no? Que abiertamente se entiende como peligro de fuga, peligro de obstrucción, frente al otro aspecto que es la detención domiciliaria humanitaria. Como primer presupuesto que se establece ahí, la vigencia justamente de esos presupuestos de prisión preventiva. Luego los criterios de humanidad o presupuesto de humanidad, es decir, que esta persona sea mayor a 65 años, que presente una enfermedad grave o incurable, que presente una grave incapacidad física para el traslado o que sea una madre gestante. ¿Okay? Y finalmente que el peligro procesal se puede evitar razonablemente con la imposición de esta detención domiciliaria humanitaria. Es decir, tenemos que advertir una reducción del peligro procesal para que se pueda sustituir la prisión preventiva por la detención domiciliaria. ¿Ok? Y aquí viene tal vez lo más interesante, ¿no? ¿Qué debe acreditarse para la solicitud de la sustitución? Entonces, tenemos en cuenta dos cosas aquí. En primer lugar, hay que acreditar esos presupuestos humanitarios. Y en el contexto del COVID, la jurisprudencia ha atendido muchísimo a estos dos presupuestos. En primer lugar, que el solicitante de la sustitución o variación tenga una enfermedad grave, ¿no? Y evidentemente, pues acá destacan los informes médicos. Ahora, nuevamente, recordamos pues la resolución administrativa 138-2020, donde se dice pues que el juez puede solicitar justamente estos informes. Ahora, estos informes médicos evidentemente pueden venir del propio centro de salud, del centro penitenciario, del establecimiento penitenciario, puede ser realizado a través de médicos particulares o en todo caso el juez también los puede solicitar, ¿no? Atendiendo justamente a que vivimos una actual situación de pandemia. ¿Ok? Y miren, aquí también ha habido algo bastante curioso en la jurisprudencia, porque de acuerdo al texto legal,
de acuerdo al texto legal, uno de los presupuestos de la detención domiciliaria humanitaria es que el solicitante sea mayor de 65 años, ¿ok? Pero, pero, se ha observado en la jurisprudencia que había una flexibilización de este criterio. En el expediente 33-2018 hemos observado pues que en este caso el solicitante tenía 63 años. En el expediente 29-2017, esto sí que no lo tengo con mucha precisión, si mal no recuerdo, la edad específica era la siguiente, ¿no? 64 años, 11 meses y 15 días, es decir, le faltaban algo de 15, 18 días, si mal no recuerdo, para que cumpla 65 años, ¿no? En estos dos casos no superaban esa edad, ¿no? Pero aquí, evidentemente, la jurisprudencia ha hecho caso a su función garantista, ¿no? De la tutela de los derechos fundamentales, sobre todo la libertad, y muy vinculado a la salud y la propia vida también, que está en riesgo frente a la posibilidad de contagio. Ha tenido en cuenta, pues, los factores de riesgo que ha emitido el Ministerio de Salud, ¿no? Y el Ministerio de Salud también guiándose de los distintos pronunciamientos de las organizaciones internacionales a establecer que un factor de riesgo es la mayoría de edad de los 60 años, ¿no? Entonces, por más que el código establezca que diga 65, hay que tener en cuenta el contexto por el cual nosotros estamos pasando. Y si desde un punto de vista del Ministerio de Salud y de los organismos internacionales, un factor de riesgo justamente la mayoría de 60 años, pues aquí justamente se ha evidenciado eso. Tanto la persona de 63 como 64 años han sido mayores a 60 años, por tanto también se les ha permitido la sustitución, en estos casos en concreto. ¿Okay? Ahora, la existencia del COVID, ¿no? Se plantea o se alega la existencia del COVID y el posible contagio en atención a la reducción del peligro procesal. Esto cómo se acredita, ¿no? Ahora justamente es lo que vamos a ver. Y algo interesante también es en qué momento es que nosotros tenemos que acreditar la existencia del COVID, ¿no? Ya de por sí podemos dejar por sentado porque ese es el momento en que solicitamos la sustitución, ¿no? Si vamos a solicitar la sustitución, pues evidentemente hay que acreditar eh, la existencia de esta situación, ¿no? Lo cierto es que, y creo que también es lo correcto, y en ese sentido han habido pronunciamientos también de las Cortes Argentina y Española, en la que se dice que por más que no hayas presentado, digamos, esta información de peligro de contagio por el COVID, el juez debe tener en cuenta ese criterio al momento de resolver, ¿no? Está bien, lo tienes que presentar, ¿no? Pero eso no impide que el juez en su función garantista, en su función de defender, de tutelar los derechos fundamentales, al momento de resolver los vaya a tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque evidentemente es un hecho notorio, ¿no? Y ahora, lo mismo en el caso de apelación. Supongamos que se apela y luego se da cuenta pues que aparece el criterio del COVID para ser valorado. Evidentemente el juez no puede rehuir a esa realidad, ¿okay? Y hemos tenido también pronunciamientos de nuestros jueces en la cual, por ejemplo, solicitaban el cese de la prisión preventiva. Lo declaran infundado, pero de oficio, ¿no? Sustituyen la prisión preventiva por detención domiciliaria. Es decir, se les pide el cese como una medida de parte piden el cese, pero el juez de oficio declara fundada la sustitución. ¿Ok? Y aquí es justamente donde yo quería llegar y vamos a analizar pues esta situación, ¿no? La existencia del COVID. Tenemos como criterios de acreditación, ¿no? Como presupuesto de acreditación, en primer lugar el supuesto de vulnerabilidad, ¿no? Para la detención domiciliaria. ¿Qué es lo que se debe acreditar? Porque que el sujeto, que el señor solicitante o sujeto solicitante, pues sea mayor a 65 años, ¿no? Pero ya hemos visto que hay una flexibilización justamente en atención a los factores de riesgo sentados por el Ministerio de Salud, que es mayor a 60 años, ¿no? Tenemos que acreditar evidentemente una enfermedad grave incurable, una grave incapacidad física que sea madre gestante, ¿no? En el contexto del COVID, estos dos primeros han sido los más citados, mayoría de 65 años y enfermedad grave incurable. ¿Cómo se tiene que acreditar esto? ¿No? Es importante la presentación pues del informe médico y esto opera como elemento de convicción, evidentemente, ¿no?
Por otro lado, ¿cómo tiene que operar el riesgo de contagio del COVID? ¿No? La pandemia del COVID, ¿cómo es que se tiene que acreditar? ¿No? Ya veníamos anticipando también que la existencia del COVID, la existencia de la pandemia del coronavirus, en realidad no es un elemento de convicción, sino es un hecho. Y como tal, de manera preliminar, tenemos que decir pues, que tiene que ser acreditado. Y tiene que ser acreditado a través de un elemento de convicción. Pero ¿cuál es lo característico de esta situación, de la existencia del COVID? Pues que es un hecho notorio, ¿no? Todos lo sabemos. Ya se han pronunciado los organismos internacionales. Debido a ello también se ha dictado la emergencia, el estado de emergencia nacional, el aislamiento social, y evidentemente pues como hecho notorio, por regla, no necesita ser acreditado. No es necesaria la presentación de algún elemento de convicción. Ok, y ahora vayamos a este segundo punto, porque esto es bastante importante también. Ok, nosotros podemos acreditar el supuesto de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Podemos acreditar el supuesto de vulnerabilidad. Pero esto va muy vinculado también en los alegatos con la existencia de la pandemia y además la situación penitenciaria en la que está suscrito esa persona que está solicitando la sustitución, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo ese criterio de posibilidad de contagio, más la situación penitenciaria que es hacinamiento, supondría un alto riesgo, ¿no? a estos solicitantes. ¿Por qué? Porque podría agravar su situación. Son mayores de 60 o 65 años, por tanto, podrían verse vulneradas frente al posible contagio. O frente a esas enfermedades graves e incurables, podrían también sufrir daños a su integridad, inclusive a su propia vida. Entonces, hay, que, hay necesidad de acreditar la situación penitenciaria o situación carcelaria en la que está este sujeto, desde luego que sí. Bueno, y ahí se dividen también dos posiciones. Hay quienes dicen pues, que esta situación penitenciaria del hacinamiento es también un hecho notorio, ¿no? Y por tanto no hay necesidad de acreditarlo. Lo cierto es que en líneas generales podríamos establecer eso, pero lo que nos exige por un principio de necesidad de prueba para que el juez pueda valorar adecuadamente este caso en concreto, pues hay que acreditar que justamente esta persona en tal centro penitenciario no tiene las garantías de aislamiento para que se pueda, eh, digamos, establecer una barrera de contagio. Y eso sí se tiene que acreditar. Eso sí se tiene que acreditar. De hecho, tocamos también la resolución administrativa 138/2020, en la cual se indica pues que el juez, en coordinación con la presidencia de la Corte Superior y todas las instituciones vinculadas al INPE, puede pedir informes de cuál es la situación penitenciaria en un determinado establecimiento, justamente para que al momento de decidir pueda fundamentarlo, porque no basta que el juez afirme algo, sino que también tiene que acreditarlo con los elementos de convicción necesarios, principio de necesidad de prueba. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad, digamos, fáctica que se tiene que proponer en alguno de estos casos, ¿no? Que hay una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por otro lado, que debido a la pandemia y esa situación de hacinamiento penitenciario, va a suponer un incremento de peligro, de agravación de esas enfermedades, de agravación, digamos, una exposición a, digamos, por la mayoría de edad también, a que afecte su integridad, su salud e inclusive su vida. ¿Okay? Es debido a ello, pues, que el COVID así tiene incidencia en este razonamiento. Y por eso, en determinados casos, se está declarando fundado el cese y en otros casos se está declarando fundado la sustitución de la prisión preventiva por la detención domiciliaria humanitaria, como vemos en este esquema. ¿Ok? Solamente declarar o aclarar que la existencia de la pandemia del COVID-19 es un hecho notorio, es un supuesto de hecho, que necesitaría en todo caso de manera preliminar una acreditación a través de un elemento de convicción. Pero dado que es un hecho notorio, pues no la necesita. En ese sentido, ¿cuál es la labor del juez frente al COVID-19? ¿No? El deber del juez, justamente atendiendo el principio de variabilidad, pues tiene que atender a las realidades actuales que estamos viviendo y sobre todo en nuestro sistema penitenciario. Tiene que garantizar así
la tutela de los derechos fundamentales sin que evidentemente, en contrapartida, no se afecte la investigación que se viene cursando, ¿no? En ese sentido, pues al juez le tocará decidir en su caso, y depende también de lo que soliciten las partes, si impone el cese de la prisión preventiva para dictar comparecencia simple o, o con restricciones, o por el otro lado, ¿no? Dictar una medida, la medida de sustitución, concretamente la detención domiciliaria humanitaria. ¿Ok? Una de las preguntas también que ha estado surgiendo en los medios, pues es, ¿el juez puede sustituir de oficio la prisión preventiva por la detención domiciliaria? Es decir, puede aplicar ese criterio de variabilidad, en este caso en concreto de oficio, ¿no? Y esto queda también bastante claro cuando en la parte general, en este nos pasamos al segundo punto, en el artículo 255, inciso 2, establece lo siguiente, ¿no? Los autos que se pronuncian sobre esta medida, o sea, la medida de coerción procesal, son reformables aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Evidentemente, este artículo está en la parte general de medidas de coerción, ¿no es cierto? Hay un sector que ha dicho, pues claro, pero es que en la parte de la detención domiciliaria humanitaria que opera bajo el criterio de sustitución no dice que se pueda aplicar de oficio, pero ya si una norma genérica, una norma de parte general lo regula, pues se tiene que aplicar a la parte específica. ¿Ok? Esta facultad que reconoce el legislador al juez no hace otra cosa que afirmar el importante papel que tiene el juzgador en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, como es la libertad personal y junto a ello, evidentemente, la salud y, por qué no decirlo, la vida, ¿no? Otra interrogante que ya se ha estado cuestionando bastante es el hecho, por ejemplo, en aquellos supuestos, en aquellos casos, ¿no? Como ha ocurrido, que ustedes seguramente lo tienen bien por enterado, se ha dictado o bien el cese o bien la sustitución de la prisión preventiva, pero de todas maneras, estas personas que han visto cambiado su régimen cautelar no han sido escarcelados, es decir, no han salido de prisión, ¿no? En el último caso, si mal no recuerdo, es el de Susana Villarán, que ha salido luego de 13, 14 días, ¿no? Pero en esos 13, 14 días puede pasar justamente lo que la resolución intenta evitar, que es el contagio, ¿no? Entonces, el fundamento garantista dice se debe mantener. ¿En qué sentido? Si justamente la motivación de la variación de la prisión preventiva o el propio cese es garantizar justamente la salud y la vida, pues esto también se tiene que mantener. No es que digamos, abrir un escarcelamiento y lo dejamos a la propia suerte de esta persona, ¿no? Por eso es que tanto, lo he visto también en la resolución administrativa 138, así como en este proyecto, en este dictamen favorable que ya fue archivado por el Congreso, se proponía que se tenga en cuenta dos fases, ¿no? Y creo que esto es lo mejor justamente en correspondencia a la tutela de estos derechos fundamentales. Como es una primera fase en la cual esta persona que va a ser escarcelada, pues se someta a una prueba de hisopado, ¿no? Para hacer un examen de descarte que tenga el coronavirus. Junto a ello, pues, se tiene que observar el domicilio y las personas que van a estar justamente con esta persona que va a ser escarcelada, para que también se haga el tratamiento. ¿Por qué? Porque definitivamente si ella sale y asiste pues a un domicilio, puede que en ese domicilio hayan personas evidentemente contagiadas que al final terminen contagiando a, a esta persona que está en la cárcel o viceversa, ¿no? Entonces se considera que el Estado en ese papel de garante pues tiene que realizar este examen de descarte. Y en segundo lugar, pues dentro de lo proporcional, también dictar un periodo de cuarentena para que esta persona esté en un lugar adecuado y se pueda verificar si tiene o no tiene eh, el COVID-19, aunque si está infectado, ¿no? Y finalmente, para culminar, algunos comentarios en torno a cómo se ha venido expresando nuestra jurisprudencia en el extranjero para afrontar el COVID, ¿no? Un caso bastante interesante ha sido en el caso argentino, la sentencia 233-2020, ya que lo pongo en rojo en un proceso por delito de lesa humanidad, porque se está considerando que estas expresiones de variación y sustitución de la prisión preventiva no se pueden dar para aquellos casos de delitos graves, ¿no? Pero vemos en el caso argentino que pese a que se está investigando por un delito de lesa humanidad, ojo, hablamos de presos preventivos, ¿eh? No hablamos de condenado.
¿no? Y como presos preventivos, evidentemente rige la presunción de inocencia. Consideraría yo, por tanto, que si hay una diferenciación en ese sentido contra los investigados por delitos no graves, pues supondría un trato discriminatorio, ¿no? Ambos, y lo han dicho también las cortes internacionales, el hecho que sea un interno no supone que se le vaya a restringir la tutela a los derechos a la salud y cualquier otro derecho, ¿no? Por qué no decirlo también, la vida. En ese sentido, en esta sentencia que se establece dos criterios. En primer lugar, las personas que integran grupos de riesgo deben ser resguardados adecuadamente en su derecho a la salud, ¿no? Por tanto, el Estado debe resguardar justamente a esas personas privadas de su libertad ante esta situación de vulnerabilidad. Por tanto, se tiene que acreditar, y justamente viene en correlación con lo que hemos estado comentando, las condiciones del establecimiento penal, ¿no? Y aquí importa indicar lo siguiente, ¿no? Supongamos que se consigue el deshacinamiento en alguna de las cárceles que actualmente se están dando, o como se aperturó un expenal también, ¿no? Se puede destinar exclusivamente para el tratamiento de internos infectados, ¿no? Se les da el aislamiento social adecuado, se les da el tratamiento adecuado y evidentemente ya no operaría propiamente estas medidas de variabilidad, ¿no? Porque se está entendiendo pues que el centro del establecimiento penitenciario pues está dando las condiciones adecuadas para el resguardo de su salud, ¿no? Entonces las condiciones del establecimiento penal importan y se tienen que acreditar. El estado de salud que presenta el interno preventivo, definitivamente, ¿no? También se tiene que acreditar. Y luego la situación objetiva de riesgo, ¿no? Que concretamente hace referencia a que este sujeto eh, tenemos que eh, acreditar cuál es su verdadera situación en ese establecimiento penal. Claro, porque por un lado vamos a acreditar cuál es la condición de establecimiento penal en general, ¿no? De todo el establecimiento penal. Lo otro es el estado de salud, pero ahora hay que ver justamente cómo se da esa relación, ¿no? De esa persona en ese caso en concreto, ¿no? Porque puede darse el caso de que hacer una persona, por ejemplo, que incurre en uno o dos factores de riesgo, el centro penitenciario prevea a determinados espacios donde se le puede aislar y justamente prevenir el contagio. Si esto fuera el caso, evidentemente no operaría pues los criterios de variabilidad de las medidas cautelares, ¿no? En ese sentido, resaltamos en la siguiente frase, ¿no? El juez debe resolver en función de las circunstancias concretas de cada caso de manera conveniente, ¿no? Con esto estamos diciendo pues que no pueden haber interpretaciones automáticas, ¿no? Por ejemplo, existe el coronavirus. Bueno, pues se redució el peligro procesal. Inmediatamente, de manera automática, no se puede llegar a esa conclusión, ¿no? Hay que analizar cada caso en concreto. Y es esa también la línea que ha estado siguiendo nuestra jurisprudencia. En este caso, se confirmó, es decir, no casó la decisión del juez de primer, claro, confirmó la decisión del juez de primera instancia de cambiar la prisión preventiva por la detención domiciliaria, justamente atendiendo esos criterios. Bueno, en el caso español tenemos una situación similar con la sentencia 91, la sentencia del Tribunal Supremo 91-2020, en la cual pues establecen como criterios la preservación de los derechos a la integridad física y a la salud, ¿no? Evidentemente pues que esto demanda una especial consideración en estos contextos de pandemia y por tanto han sido tenidos en cuenta, ¿no? Luego también tenemos un auto de juzgado de instrucción, si no recuerdo, de Valencia, que justamente deniega la variación de la prisión preventiva porque consideraba que el establecimiento penitenciario sí daba todas las condiciones de seguridad, todas las condiciones de aislamiento para que las personas puedan evitar el contagio. En ese sentido, pues evidentemente no opera la variación. No, con eso estoy culminando y bueno, les agradezco mucho la atención y en todo caso quedo abierto a las preguntas y si debatimos entre todos, pues estaría mejor, ¿eh? Muchas gracias, doctor, por su disertación, sobre todo con un tema tan importante en estos tiempos del COVID. Eh, a continuación, vamos a proseguir a la ronda de preguntas, por lo cual pedimos a los participantes que deseen realizar alguna pregunta, dejar su comentario en la caja eh, para cederle la palabra.
A ver, Si nadie pregunta, yo pregunto, ¿eh? no sé. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Luis ¿Me Bravo. escucha? Sí, Luis Bravo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, 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 se escucha. Este, Ujú. doctor Camarena, saludar su disertación, su breve exposición del tema, un tema tan controvertido hoy en día. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Escucho perfectamente. Sí. Sí, te escucho. Sí, sí, doctor, cuando tocó el tema sobre si es que la pandemia del COVID sería un elemento de convicción o si incidiría sobre el peligro procesal, antes de formular la pregunta, debo hacer una breve exposición. Si bien es un acontecimiento, una circunstancia que pone en peligro la vida de la nación, y para esto los estados han dictado medidas de restricción como cierre de fronteras, prohibición de viajes interprovinciales, salvo algunos por factores humanitarios. Este, a consideración personal, considero que esta nueva circunstancia no varía, no reduce ni destruye, como muchos lo han dicho, el peligro procesal, sin desmedro de que los nuevos elementos que puedan ser valorados para desvirtuar o el cumplimiento de todas las diligencias que superen que no existiría una obstaculización contribuirían a esta disminución o esta reducción. El COVID en sí plantea es una protección a la vida y la salud, la integridad de toda la nación. En específico, en los procesos preventivos, lo que busca estas medidas es darle una mayor protección. Si bien se han pretendido y se han resuelto muchos ceses de prisión preventiva, variaciones de prisión preventiva, revocatorias de prisiones preventivas, estos han incidido siempre sobre la base de que son personas vulnerables porque padecen una enfermedad grave y que esta enfermedad grave ha sido considerada como persona vulnerable, que podría poner en riesgo y podría padecer como una persona pasible de un contagio de COVID. Sobre esa base se han resuelto varios pronunciamientos y que han sido discutidos y se han considerado de que como no es un nuevo elemento de convicción, porque no es un elemento de convicción propiamente, pero esos términos ya han sido zanjados y usted muy bien lo ha precisado. Pero lo que más que todo el COVID protege, o más que todo lo que el COVID favorece al imputado, es sobre la base de una protección a un derecho a la salud que incidiría no en los presupuestos procesales, sino en las condiciones de aplicación de la prisión preventiva, en lo que es en la proporcionalidad de la medida. El hecho notorio y que muchos ya no muchos lo admitimos crudamente es que los penales han sido considerados por la OMS como los primeros focos infecciosos. Además del COVID, subsisten muchas enfermedades dentro de un penal. Y sobre esa base es que se ha considerado como el primer foco infeccioso a nivel mundial. Entonces, dentro de este riesgo de contagio, ahí mi pregunta, ¿el solo hecho de tener 60 años o más de 60 años constituiría esto o motivaría esto a una variación, a una cesación o a una sustitución? El solo hecho de que una persona tenga 60 a 64 años de edad. Esa es una de mis preguntas y para precisar un poco mi posición, el COVID no reduce, no destruye el peligro procesal. Lo que incide simplemente es en un tema de proporcionalidad de la medida para reducir y evitar un daño mayor como es el riesgo de contagio. Y para ello, como usted bien lo ha citado, se requiere que te presentes informes médicos que determinen por argumento de autoridad que un experto evalúe el diagnóstico de esta persona. Y tocó un tema muy interesante en relación a que si ya se valoró el informe médico en la prisión preventiva, esto lo postulan como nuevo. A mi criterio, lo ya valorado en la prisión preventiva como son informes médicos, que en su tiempo, si bien se podían tratar porque accedían medicamentos al penal, se podían tratar, hoy en día con la restricción de las visitas, haría imposible. Y esto motivó también que en un incidente este argumento de que la restricción de las medicinas motivó a que se varíe la prisión preventiva por una detención domiciliaria, sustituyéndola como muchos han usado el término, pero a consideración, actualmente el COVID ataca y deslegitima a la prisión preventiva y le quita ese test de necesidad por una detención domiciliaria, siempre y cuando no exista un elemento adicional que, en este caso, reduzca el peligro procesal o
los graves y fundados elementos de convicción. Pero el COVID per se, más informes médicos por personas vulnerables, a mi consideración, solo atacarían el test de necesidad para, en este caso, devenir la presión preventiva una medida innecesaria por el contexto actual, ¿no? Y mi pregunta actual es, si una persona de mayor de 60 años hasta los 64, per se, siendo persona vulnerable, ¿sería pasible de una cesación, pasible de una revocatoria, pasible de una, en este caso, variación o sustitución? Eso sería todo, doctor. Ok, a ver, son varias cosas. En primer lugar, aquí hay que partir, yo creo, de una concepción garantista y no formalista, ¿no? Justamente es debido a ello que yo sí considero y saludo bien a aquellos jueces pues que si hubieran seguido una posición estrictamente formal y legalista, pues habrían considerado que personas, aunque no han cumplido 65 años, como en el caso de esta persona que tenía 64 años, 11 meses y 15 días, le faltan 15 días y por eso se le pueden denegar, pues en realidad hay que atender más a la realidad, ¿no? Justamente esa edad es considerada un factor de riesgo, ¿no? Y no es, digamos, una cuestión baladí, es una cuestión singularmente importante. Entonces hay que atender justamente esa realidad. ¿Ok? En caso en concreto, supongamos, no hay coronavirus. ¿Se atendería o no esta situación? Lo cierto es que no se venía atendiendo. ¿Por qué? Porque se estaba dando el tratamiento adecuado a estas personas. Por ejemplo, en las varias de las resoluciones que he revisado, justamente allí es a través de la motivación que uno se va enterando de la situación, porque claro, nosotros no conocemos a esas personas, nosotros no atendemos propiamente, no hemos hecho seguimiento a esas personas ni nada por el estilo. Lo que tenemos es lo que se presenta, ¿ok? Y lo que se presenta pues es que estas personas evidentemente estaban siguiendo un tratamiento y digamos sus enfermedades están siendo controladas, ¿no? Pero la situación cambia muchísimo pues cuando como consecuencia del hacinamiento más la aparición o la existencia del coronavirus, pues y las consecuencias que trae justamente esto respecto a la salud y a la vida, pues es que el juez lo tiene que tener muy en cuenta. El juez lo tiene que tener muy en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si no lo tiene? Ponte que esta persona se enferme, ponte que esta persona sufra un grave daño a su Y integridad listo. y a su vida, ¿no? Evidentemente los familiares podrían ir tranquilamente a los tratados internacionales para solicitar reparaciones económicas cuantiosas. ¿Por qué? Porque el Estado está en la obligación justamente de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida, por más preso que sea. Y más aún tratando si es un preso preventivo, que rige la presunción de inocencia. ¿Ok? Ya, entiendo esa posición en la cual se dice que, por otro lado, ¿no? Ya yendo a otra pregunta, entiendo esa posición en la que se dice que la existencia del coronavirus pues no reduce el peligro procesal, sino, digamos, es un criterio para valorarlo a nivel de proporcionalidad. Bueno, puede ser una posición, pero yo no lo considero así. Y hay que ver, como les digo, cada caso en concreto, ¿no? Ponte en el supuesto en la cual pues una persona, justamente por el tiempo que ha pasado recluida en un centro penitenciario, pues se le afecta justamente la movilidad, se afecta sus capacidades propiamente biológicas. ¿Se podría fugar? Si el criterio que determinó la prisión preventiva es el peligro de fuga, ¿ahora se puede fugar? Evidentemente que no, ¿no? Atendiendo eso, pues hay una reducción justamente del peligro y frente a la exposición de posibilidad de contagio y agravación de su situación, es que se tiene que tener en cuenta en este ámbito. Ahora, si tú evidentemente vas a tener que comparar o ponderar la prisión preventiva con la detención domiciliaria, tiene que también regir ahí el principio de proporcionalidad, porque hay que verificar que la detención domiciliaria pues, es una medida idónea y proporcional, ¿no es cierto? Y bueno, estaba apuntando aquí algo de informes médicos, restricción de medidas. Bueno, por si me he olvidado algo, no sé si lo volvemos a tocar o porque acá no... Restricción. Bueno, eso es en todo caso lo que podría comentar en torno a eso, amigo. Gracias, Sí, sí, doctor. doctor. Ah, Gracias. Liz Bravo, la última pregunta que faltó, ¿podrías repetirla de nuevo o crees que ya te respondí, Ah, doctor? no, sí, sí, sí. Sí.
Sí, yo respondí a esta pregunta. Sí, Listo. de una forma de Eh, posición. Gracias. ya. Cedemos paso a Diego, entonces, Diego Clachau. Bien, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, yo te escucho, Diego, yo te escucho. Gracias, Gerson. Bueno, primero, darte las gracias por la exposición. Ha sido muy extensa en varios aspectos en cuanto a toda esta parte de la prisión preventiva en general. Eh, Aunado un poco también a la participación anterior del compañero Alexander, que es miembro del taller propiamente, en torno a la reducción del peligro por la existencia de la pandemia. Eh, Cuando, por ejemplo, la línea jurisprudencial que ha sentado nuestra Corte Suprema en este aspecto del riesgo procesal en sí, ha llegado a la conclusión de la existencia de un peligro de carácter concreto, manifestado en elementos objetivos, ¿correcto? En tal sentido, ¿cómo podemos determinar que la pandemia per se va a reducir ese peligro? Entonces, más que todo en ese lado y sumado a la posición que ya manifestó Ibrao, y no quiero ser reunente en ese tema porque creo que él ya lo mencionó de manera amplia, creo más que ello, el tema de la pandemia ataca la proporcionalidad propiamente, ¿no? En todo caso, desde tu punto de vista, ¿tú considerarías que se tendría que revisar al caso por caso para ver la existencia del peligro, por lo que te he podido entender, para ver la disminución del peligro procesal? Pero ¿en qué caso en concreto podríamos decir que per se objetivamente podemos decir, mediante un elemento, que se reduce la existencia? Porque si nos damos cuenta, el hecho de que las fronteras estén cerradas o que haya más control por parte de las policías, tampoco no implica necesariamente de que la persona no puede esconderse. Tenemos varios casos de personas que han sido se les ha impuesto la medida de prisión preventiva y han terminado escondiéndose para evitar llevar a cabo esta medida, ¿no? Entonces, más o menos por ese lado sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta ya va un poco posterior al tema de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Romero Ferris versus Argentina, que señala la existencia de una necesaria revisión periódica de la prisión preventiva. Por ejemplo, el Código Procesal Penal de Costa Rica eh, permite una revisión oficiosa trimestral de la medida. Entonces, nuestro código en específico no la permite, no está previsto, ¿no? Pero de ser el caso, y atendiendo a que esta situación de la pandemia ha permitido ver justamente este artículo de revisión oficiosa que propiamente se había olvidado, porque algunas personas señalaban que había como que una vulneración del principio acusatorio, que a futuro cómo podría llevarse, ¿no? Eh, si sería viable regular tal vez una revisión periódica oficiosa por parte de nuestro ordenamiento, eh, y esto atendiendo a que los problemas que podrían propiamente sentar la existencia de una revisión oficiosa. Por ejemplo, desde qué etapa se tendría que dar esta revisión o cada cuánto tiempo debería darse, ¿no? Esto atendiendo principalmente a que el juez no va a conocer los nuevos actos de investigación que se realizan, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido irían las dos preguntas que tendrían que formularte. Gracias. Ok, gracias, Diego. A ver, yo entiendo la posición que me comenta respecto a la proporcionalidad. Por otro lado, también hay que reconocer que el hecho de que haya, digamos, un estado de emergencia declarada y un aislamiento social tampoco impide que se reduzca o desaparezca el peligro procesal. Por eso justamente yo atiendo, y también como lo dice el profesor San Martín, que hay que analizar cada caso en concreto, cada caso en concreto. Y el hecho de argumentar, por un lado, que existe la pandemia del coronavirus y por otro lado, que el sujeto tiene una enfermedad grave, no basta. Hay que analizar el caso en concreto, es decir, si este sujeto que tiene esa enfermedad realmente se va a ver expuesto a las consecuencias que podría traer ese contagio. Y ahí podemos evidenciar justamente esa expresión de manera más concreta. Entonces, analizando cada caso en concreto es que vamos a determinar justamente
esa reducción inclusive de peligro. Ahora, son varios factores que hay que tener en cuenta allí, ¿no? Y evidentemente, pues parte del propio contexto. Hay que mirar, como dice la jurisprudencia argentina, hay que mirar la situación carcelaria, la situación penitenciaria, hay que mirar también la situación personal, y en todo caso, cuál va a ser esa medida sustitutiva, ¿no? Y ahí justamente es que entra el criterio de proporcionalidad, si esa medida sustitutiva podría reemplazar en todo caso a la prisión preventiva, ¿ok? Pero evidentemente pues tiene que haber una reducción de peligro, porque si no la hay, evidentemente no se procede con la variación. Siempre que se acredite esa reducción de peligro, pues sí que se podría variar. Ahora, me parece también, respecto a la segunda interrogante, mira, justamente se ha emitido, no sé también si ustedes la han podido revisar, es la resolución 138-2020, en la cual pues establece un procedimiento justamente de revisión de oficio de la prisión preventiva, atendiendo a qué, a esta situación del coronavirus. Mira, el objeto, de acá dice, ¿no? La directiva general tiene por objeto establecer de manera excepcional y temporal supuestos especiales dentro de la legislación vigente para que, de oficio se procede a evaluar y dictar si corresponde la reforma o cesación de la prisión preventiva. Y establece justamente un conjunto de parámetros, digamos, cómo es que tiene que haber una comunicación entre el presidente de la Corte Suprema, con el INPE, se establece la función de los auxiliares jurisdiccionales, se establece las funciones del propio juez, y concretamente están promoviendo pues la emisión de informes, tanto en el despacho como a nivel general, para identificar los casos de prisión preventiva que podrían ser estar sujetos a cese o a sustitución, ¿no? Luego implica cuál va a ser el procedimiento, cómo tiene que ser la audiencia, la propia resolución, eh, y bueno, justamente está estableciendo las pautas para que se proceda a esa actuación de oficio. Ahora, esto sin perjuicio de que, de acuerdo a los artículos 283, ¿no?, donde se faculta también que las partes puedan solicitar esta sustitución. Ahora, si hay una medida en todo caso que se está dictando, pero bueno, acá también aclara que no es vinculante, ¿no es cierto? Pero establece los parámetros. Justamente está firmado pues, por los profesores San Martín y Prado Saldarriaga. Ahora, esto también viene muy, muy a relación pues, con lo que no se pudo, lo que se archivó en el Congreso, ¿no? Que es el dictamen favorable, ¿no? Donde también se advertían disposiciones similares. Pero bueno, sin irnos más allá, bueno, pues sí hay unas medidas, digamos, de oficio que se puede dictar. Ahora, el tiempo prudencial y tal, evidentemente el juez no los va a poder advertir. Aquí hay que hacer caso a que tiene que ser en todo caso de parte, ¿no? Tiene que ser advertido de parte para que el juez pueda tomar conocimiento, ¿no? Pienso yo que también podría tomar conocimiento de alguna otra forma, ¿no? Y en su caso, pues, tiene que operar en atención a resguardar justamente ese papel que tiene como juez de garantías, pues tiene que tutelar esos derechos fundamentales. Y en esos casos, pues, tiene que proceder de oficio. Ahora, respecto al tiempo, pues más allá que ver el tiempo, actualmente pues esta situación es bastante clara, ¿no? Y evidentemente pues lo que promueve es la emisión de este tipo de directivas y en su caso, si no las hubiera, creo que correspondería al órgano jurisdiccional analizarla. Ahora, frente a ese tipo de medidas también, trayendo a colación el dictamen favorable que al final fue archivado en el Congreso, lo que ahí se proponían, por ejemplo, ¿no?, eran también actuaciones de oficio desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado se estaba proponiendo y también desacreditando aquella posición en la cual se dice que podría emitirse resoluciones judiciales colectivas que promuevan el cese o la sustitución, ¿no? Por el contrario, y aprovechando justamente la inactividad de varios de los jueces, lo que se estaba pensando era implementar, digamos, un sistema en el que esos jueces pudieran estar laborando y puedan tener a conocimiento las carpetas de prisión preventiva.
y en conjunto, ¿no? Bajo determinados presupuestos, que justamente es lo que viene estableciendo en ese dictamen favorable, pues analizar rápidamente y en algunos de los casos, inclusive inaudita altera pars, esta situación, ¿no? Hay que tener en cuenta, chicos, pues que no estamos en cualquier situación, estamos en una situación gravísima. El día de, el día de ayer, perdón si lo tengo acá, ojo, que por ejemplo, el día de ayer hemos tenido 92.273 contagiados y ahorita a día de hoy 94.933. Esto no es una situación propiamente que, que bajo, digamos, consideraciones estrictamente formales la vayamos a desatender. Tenemos que dar mucha prioridad a esto. Y más aún en esta situación de los internos procesados, los presos preventivos. A ellos les rige el principio de presunción de inocencia. Entonces hay que atender esta situación y con mayor razón justamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Yo creo que si partimos de eso, pues vamos a entender y comprender también un poco más la actuación de oficio. ¿Sí? Bueno, allí yo cerraría con ese punto. Tal vez alguna otra. Sí, doctor. Gracias. Ahora le cedemos la palabra a la compañera Astrid para que realice su siguiente pregunta. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ya. Buenas noches, Gerson. Mi pregunta está relacionada al tema que formulaba Diego hace un momento, que es sobre el tema del control que debe realizarse, que debe realizar como que de oficio el Poder Judicial sobre las medidas, sobre las prisiones preventivas que ya se encuentran de manera efectiva ahora, ¿no? Ujú. Eh, la Corte Interamericana ya ha emitido varios pronunciamientos, tengo entendido, en ese sentido de que existe una obligación de parte del Estado de hacer un control de oficio periódico sobre si se mantienen los presupuestos, ¿no? Y en tanto lo ha establecido y ya ha dejado como un antecedente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo nosotros o cómo evalúas tú cuál va a ser la responsabilidad que al final el Estado va a tener que asumir en los casos de repente en el que las consecuencias vayan a ser muy negativas o de personas que no se les ha resuelto a tiempo el requerimiento de cese de prisión preventiva o de variación, en tanto, por ejemplo, la resolución de considerando, mejor dicho, por ejemplo, esa resolución administrativa emitida del Poder Judicial, pero que es muy reciente, ¿no? Cuando el estado de emergencia ya se ha dictado hace casi 2 meses, pero no se tomaron medidas inmediatas, lo que puede provocar lo que no puede provocar, ¿no? Ha provocado de manera efectiva la vulneración de diversos derechos. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo tú evalúas que al final, pasado este periodo, eh, cuál va a ser la situación del Estado frente a denuncias que puedan, demandas que puedan formular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa por una parte. Luego, otra consulta que no está de repente relacionado directamente con el tema de la cesación de prisión preventiva, pero quisiera saber cuál es tu postura respecto al el tema en orden al peligro procesal que se establece como presupuesto de la prisión preventiva. En este caso el caso de Fuerza Popular, en el caso de se me fue el nombre, el que acaba de salir de prisión hace poco. Ese es de Ana Bertilda Martínez Tarazona de Cortés. No, se me acaba de ir el nombre. Que el papá y el hijo están procesados, ambos, en el caso de Yoshiyama, ya. En el caso de Yoshiyama, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el peligro, no, Caruancho en su resolución, el juez Caruancho ya en la resolución atendió a que el peligro que en ese caso se producía no se dio al momento del requerimiento, sino durante, digamos, la audiencia de prisión preventiva, y como una nueva institución se formuló este hecho del peligro procesal
mm, posterior, una cosa así, pero o sea, cuando se sustenta el peligro procesal de manera posterior al requerimiento de prisión preventiva, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece esa interpretación que se hace? O sea, ¿es posible advertir el peligro después del requerimiento o es algo que se puede subsanar dentro de la audiencia o incluso de manera posterior? Esas serían mis consultas. Ya, perdón, la primera, ¿cuál era concretamente, perdón, Astrid? La primera. Ah, es sobre, mm, hay Ah, ya, la Corte pronunciamiento, Interamericana, ¿no? sí. Ujú. Ah, evidentemente, pues si ha habido una, y evidentemente si se acredita una actividad por parte del Estado, demora, ¿no? Eh, los familiares tranquilamente pues pueden acudir ante las instancias internacionales y pedir las reparaciones. Eso está clarísimo. Clarísimo. El Estado tiene que responder por toda la ineficacia pese al aparato estatal que pudo haber manejado, y si lo ha hecho de manera ineficiente, pues evidentemente tiene que responder. Em, en cuanto a, en cuanto a la pregunta sobre el señor Yoshiyama, te voy a confesar, la verdad que me he estado repasando todas las resoluciones ahora de cese y de sustitución. No me ha dado tiempo para revisarla. Pues tendría mucho cuidado yo al emitir una opinión porque desconozco en todo caso los fundamentos, pero evidentemente la tengo que revisar. Lo que sí te puedo decir es, desvinculándome un poco del caso y partiendo del supuesto que tú has planteado, pues nosotros tenemos ya de por sí un procedimiento legal establecido, el principio de legalidad procesal, ¿no? Y evidentemente esto se sustenta en garantías. En ese sentido, pues yo no concibo hasta ahora, claro, se ha venido cada vez matizando un poco, pero es que el procedimiento para la iniciación, la solicitud, el requerimiento de prisión preventiva, la realización de la propia audiencia sigue un determinado procedimiento, y en el procedimiento pues no indican que se vayan a plantear cosas sobre el trayecto. De hecho, yo lo entiendo así. Si se parte de la lógica de que el fiscal está requiriendo prisión preventiva, es porque considera que se están cumpliendo todos los elementos, es decir, pero todos los presupuestos, es decir, todos los elementos de convicción que vaya a presentar el fiscal, entiendo yo que si está realizando ese requerimiento, es porque considera que con esos elementos está acreditando suficientemente todos los presupuestos y que por tanto no habría propiamente razón de ser de introducir de manera sorpresiva otros, ¿no? En ese sentido, pues la introducción de manera sorpresiva de nuevos, llamémoslo ahí, para mí, contrarios al principio de la legalidad, de nuevos elementos, pues no tendría que ser valorado, no tendría que ser estimado, contravendría el principio de legalidad procesal. Ya, está bien, gracias. Esas eran mis preguntas. Okay. Listo, doctor. Para terminar ya, le cedemos la palabra al compañero Lisbrao. Sí, sí, doctor, tengo una interrogante en relación a la problemática de la situación de la prisión preventiva, ya desde una perspectiva no un poco de fondo, sino un poco de forma en temas de admisión. Si bien actualmente existen ciertos imputados que no acatan una norma que dicta prisión preventiva en su contra y en su ejercicio libre deciden resistirse y estar como no habidos, ¿no? Eh, se ha conocido por el portal judicial que se ha subido una resolución en un caso como fue de la construcción, donde un no habido ha pretendido, bajo el argumento de que la pandemia destruye el peligro de fuga y no existiría motivo para que esta medida siga persistiendo, solicitaba una variación, me parece, si no recuerdo. Pero yo me voy al otro supuesto. ¿Qué sucede en estos casos de los no habidos que se resisten a acatar una prisión preventiva? Pero estos no habidos son personas vulnerables. Son personas mayores de 60 años, tienen enfermedad grave, diabetes, cáncer. Estas personas que tal vez por ese libre ejercicio de no acatar una orden judicial están en lugares clandestinos o lugares cercanos a un familiar o en los lugares que ellos hayan elegido. En estos supuestos, otro segundo supuesto donde son no habidos, son personas vulnerables, esas personas pretenden, ¿no?
en ciertos casos o pretenderían solicitar un cese, pero en los últimos pronunciamientos que ha habido por parte del Poder Judicial ha considerado de que se van a atender los casos en donde se esté ejecutando solamente la privación de la libertad en materia de medidas cautelares, distinto a los que es conversión de pena. Dice que solamente será admisible para atender casos en donde se esté ejecutando la privación de la libertad ambulatoria. En ese sentido, doctor, ¿qué criterio usted eh, emitiría en razón a que la Administración de Justicia solamente está admitiendo pedidos de casos que en los que se esté ejecutando la privación de la libertad ambulatoria, distinto a los que a su consideración del Poder Judicial ha dicho de que en estos casos, como no se está ejecutando, no serían atendibles? Pero ¿qué pasa en el supuesto de que no ha habido, sea una persona vulnerable y pretenda que se le varíe la medida que se le impuso por una medida menor para que pueda ser atendido, tal vez, ¿no? O en el supuesto de que esta persona no había contagiada por el COVID y quiera acceder a a una clínica o un hospital para ser atendido. Entonces, ante estos supuestos, ¿qué consideración usted le merecería? Eso sería todo. A ver, Liz Bravo, me dices que es una persona, por ejemplo, en una situación vulnerable, que tuvo Eh, prisión preventiva, que luego le cambiaron, por ejemplo, a detención domiciliaria, se fugó, ¿no es cierto? no, Y no, está eh, este, son, el juzgado dictó prisión preventiva para 5 personas. ya, Las 5 personas están, en los términos coloquiales, prófugos, no acatan la orden judicial. Entonces apelaron, confirmaron y quedó firme. Esas personas están como no habidas, están prófugas en los términos coloquiales. Pero ¿qué sucede? Ante este contexto de la pandemia, los 5 en el supuesto son personas vulnerables, son más de 60, 62, tienen diabetes, otros tienen cáncer, otros sufren de enfermedades ya consideradas está, graves. digamos que hay Puesto resolución de prisión preventiva, pero ellos están, eh, como no habidos. están como no habidos, pero claro, por decirlo así, luego presentan un escrito diciendo que tienen esas enfermedades, presentan los informes, etcétera, ¿no? Correcto. Y Ok. atendiendo a que la Administración de Justicia hoy en día solamente considera, para atender pedidos de variación y cese, solamente considera que se atenderán en los casos en los que se ejecute esa privación de la libertad ambulatoria, más no los que no se han ejecutado porque como no habidos, han considerado de que estos no habidos no se le podría atender porque no se le está ejecutando la privación de la libertad. No te No sé escucho si muy bien, quedó pero ahí. a ver, partamos de hechos supuestos. Como te digo, al final todo tiene que analizarse según el caso en concreto y según lo que se pueda acreditar a través de los elementos de convicción. Evidentemente, si hay FOMUS comicio delicti y si hay peligro procesal, pues le corresponde prisión preventiva. Ahora, si adicionalmente a ello pues se acredita efectivamente los otros criterios ojo, son, cumplen los presupuestos de prisión preventiva, tienes los presupuestos humanitarios y con la detención preliminar, perdón, con la detención domiciliaria humanitaria, pues reducimos ese peligro, entonces tiene que cambiársele la medida, ¿me entiendes? Eh, 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 sí, doctor, por ¿me, otro lado, me por otro escucha? lado, y mira, Ah, algo tal vez que también se advierte, eh, y también como también se está diciendo en tanto esta resolución administrativa que les he comentado y asimismo en este dictamen que fue archivado, tenemos que flexibilizar las reglas del grillete electrónico también. Tenemos que acudir a otras medidas menos invasivas. Recordemos que la prisión preventiva pues es la medida excepcionalísima, ¿no? Es la medida pues que se aplica ya en última instancia. Tenemos que procurar justamente evitar en el tiempo de pandemia el hacinamiento, ¿no? Y es justamente lo que se dice que puede generar un círculo vicioso. Logramos deshacinar, ¿para qué? Para seguir metiendo más presos preventivos. Y la idea no es esa. La idea es aplicar otro tipo de medidas menos aflictivas, ¿no? Y en eso abiertamente podría funcionar conjuntamente el grillete electrónico con la atención domiciliaria, entre otras medidas.
Y yo creo pues que esas deben ser las líneas directrices para encontrar una opción adecuada. Bajo el principio de legalidad, pues tenemos el panorama que tenemos, pero eso no supone pues que el juez, atendiendo justamente a la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo aquellos que presentan esta situación grave, y más aún en este contexto, pues tiene que buscar justamente dictar alguna medida que no promueva el hacinamiento. ¿Okay? Él no puede decir, un juez no puede decir, desconozco pues esta situación y le impongo prisión preventiva tal cual. Y más aún cuando tiene esta situación de enfermedad grave o bueno, es una persona vulnerable, ¿no? Tiene que atender justamente a rescatar los principios constitucionales y dentro de ellos pues la defensa de los derechos fundamentales. Si yo fuera juez, yo haría eso. Eh, sí, doctor, ahí había una pregunta, me adelantaba, era en los supuestos en los que, o sea, son los supuestos en los que el no habido, porque no se pone a derecho para que se ejecute la prisión preventiva, este no habido que está en la clandestinidad, por así decirlo, es persona vulnerable. Y esta persona solicita al órgano jurisdiccional una variación de la prisión preventiva por considerar de que como es persona vulnerable, necesita una medida menos gravosa para que pueda atenderse en caso sea necesario. En estos supuestos, doctor, ¿qué consideración como problemática le merecería a usted en relación a que, como lo precisé, el Poder Judicial considera que los pedidos de los prófugos no resultan atendibles porque no se está ejecutando la prisión preventiva? Solamente se atendería los casos de que sí se estaría ejecutando la prisión preventiva. Y ya hubo ciertos pronunciamientos por parte del órgano jurisdiccional que han sido, en este caso, declarados improcedentes y confirmados. Bravo, regresemos a conceptos generales del derecho. ¿Qué prima más, la Constitución o una ley? ¿Qué prima más, la defensa de los derechos fundamentales o un cumplimiento estricto legal? Yo creo que justamente tenemos que hacer referencia a esos presupuestos constitucionales. El juez de garantías, si bien es cierto, tiene que respetar el principio de legalidad, pero eso no le hace ajeno justamente al respeto de los derechos fundamentales. Es un principio esencial y fundamental que rige su actividad. Por eso también actualmente lo que se está promoviendo es una actividad más oficiosa por parte del juez. Yo, por eso te digo, yo atendería en esa situación a ese criterio. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, no habiendo mayor preguntas, le agradecemos, doctor. Eh, y le agradecemos por la conferencia del día de hoy. Agradecerle también por la invitación del taller Florencia Mixán Más. Y esperamos contar con su presencia para una próxima sesión. Y nuevamente agradecerle por la conferencia. Gracias. A ustedes chicos y nada, felicitarles. Como yo les digo, ustedes son el rostro representativo de San Marcos. Siempre tienen que llevar esa idea en la mente, en las sesiones y siempre dejar el nombre de San Marcos en alto. Yo les felicito mucho las actividades que están realizando y nada, a seguir. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.